Onda Vasca, la radio que cuenta. Estamos en plena semana de las infraestructuras en Onda Vasca y hoy vamos a hablar de Ekian, el parque de energía fotovoltaica más grande de Euskadi. Es el resultado del trabajo en común entre el Ente Vasco de la Energía y Crean, una empresa integrada en Corporación Mondragón. Ekian es el nombre de este proyecto de energía solar, cuyo director es Odey Arsak, ingeniero de Crean, que nos acompaña ya a esta hora de la tarde en Achalde Pasa. Odey, ¿qué tal? Arratsaldeon. 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 Bueno, es un proyecto impresionante, ¿no? Una apuesta muy importante por la energía fotovoltaica, con una inversión global de 24 millones de euros. El parque Ekian va a contar con 67.000 paneles de 355 vatios cada uno. La potencia instalada será de 24 millones de vatios y duplicará así la potencia fotovoltaica instalada en Euskadi y generará 40.000 millones de vatios al año, equivalente al consumo eléctrico anual de 15.000 familias. Como decimos, el proyecto del parque de energía solar más grande de Euskadi, una apuesta importante por las energías limpias. Sí, así es. La verdad que llevamos ya un par de años pensando, más de 2 años pensando y un par de años trabajando ya en este proyecto, y veíamos la necesidad en el País Vasco de poder empezar ya a hacer implantaciones con este tipo de energías renovables para demostrar que en la sociedad vasca también se pueden hacer implantaciones con proyectos fotovoltaicos para que estos sirvan para autoabastecer aquellas industrias, incluso domicilios, con una energía limpia y más económica que la que actualmente se puede comprar en el mercado. Uh-huh. Las obras de construcción de este parque de energía solar comenzaron a mediados de febrero. La conclusión del proyecto estaba prevista para este final de año. ¿En qué fase nos encontramos? Pues estamos justo a punto de energizar el proyecto. La previsión es que el martes energicemos el proyecto y hagamos ya la puesta en marcha definitiva para que cumplamos el objetivo de inyectar energía a finales de año. Uh-huh. Odey, los parques fotovoltaicos y los futuros proyectos los futuros y nuevos parques eólicos van a suponer más energía limpia y el desarrollo de estas tecnologías para las empresas vascas, ¿no? Sí, así es. Y este proyecto es un ejemplo de ello, ¿no? Queríamos hacer ver a la industria vasca, porque realmente es gran consumidor energética y eléctrica en particular, y sabiendo hoy en día los altos costes que tiene este tipo de energía eléctrica, que si empezaran a apostar en generar directamente su propia energía, podrían obtener unos costes energéticos mucho menores de los que tienen hoy en día y poder llegar a ser más competitivos. Entonces, este proyecto nació con esa idea y hemos conseguido dar los primeros pasos para que luego se sumen más industrias y se hagan más iniciativas de este tipo aquí, en el País Vasco. Una parcela del polígono industrial Ara Sur, en Ribera Baja, una superficie de 55 hectáreas, que esto exactamente ¿a cuántos campos de fútbol equivale? Pues unos 80 campos de fútbol. 80 campos de fútbol. Sí. Digamos que es un mar de placas fotovoltaicas. La imagen es espectacular. Desde luego, sí, la sí, finca tiene que serlo. Está rodeada por la AP68 y la AP1 y las vías del ferrocarril, ¿no? Con lo cual, quienes entren en coche o entren a Euskadi, lo primero que van a ver va a ser esta planta, ¿no? Sí, así es. Ese también era otro punto importante del proyecto, ¿no? La visibilidad que podría tener este proyecto. Y eso sí hemos conseguido que al final quien salga o entre de Euskadi pues pueda tener estas vistas. ¿Y se ha elegido estratégicamente el lugar por esos motivos o porque es donde más radiaciones solares se reciben en Euskadi? A ver, mayormente es que, primero, la orografía en la zona esa de Álava es óptima, digamos. Si nos vamos a Guipúzcoa y Vizcaya es una orografía más abrupta, que es difícil conseguir esplanadas como estas. Y la segunda es que tienes que irte a zonas donde el recurso solar tenga unos mínimos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, cuanto más vaya bajando el coste tecnológico, más se podrá ir subiendo hacia el norte este tipo de instalaciones, pero hoy por hoy nos teníamos que ir casi a la muga. Odey, claro, estábamos, yo creo, cuando hablabas de esto pensando, pero bueno, por ejemplo, con el noviembre lluvioso que hemos tenido, el tiempo gris, esos cielos grises, con estos históricos días sin sol en Euskadi, la pregunta estaba clara, ¿no? ¿La energía solar está garantizada en Euskadi? Sí, sale a cuenta hacer esta apuesta. Es verdad que, es una ventaja, ¿no?
Si lo coges diariamente o mensualmente, hay meses, por el clima tropical en el que vivimos, hay meses mejores, peores, pero en el global del año realmente el recurso solar suele tener una variación del 7% en estas zonas. Zonas más desérticas pues puede llegar hasta un 2%, pero la variabilidad anual de la generación no suele tener un cambio sustancial a lo largo del año. ¿A quién va destinada esta energía? ¿Exclusivamente a uso industrial y de empresas o también a nivel particular? No, en este caso a la iniciativa se han sumado industrias, empresas del País Vasco y no niego que estamos pensando también en otro tipo de alternativas para poder ofrecer y que las propias personas se puedan aprovechar de este tipo de iniciativas. Sí, pero está enfocado a la industria vasca a poder optimizar sus costes energéticos actuales. Bueno, existen placas solares, ¿no?, que se pueden instalar, ¿no?, en los domicilios, en las viviendas, en las casas, ¿no? Sí, así es. Además hace poco se publicó el Real Decreto de Autoconsumo, que había un vacío reglamentario de unos 5 años en el cual no estaba reglamentado esto, o la reglamentación que había tampoco era muy óptima. Ya desde abril salió un nuevo reglamento. Existe la posibilidad de hacer implantaciones en cubiertas industriales, en domicilios, en los cuales de modalidad de autoconsumo puedes obtener unos costes energéticos muy, muy baratos, la verdad. Es verdad que requieres de una inversión inicial. Un poco es el hándicap de este tipo de proyectos, que al final el recurso y la generación es gratuito, con un pequeño coste de operación y mantenimiento, pero la inversión inicial es fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí también estamos trabajando en diferentes esquemas de financiación para poder facilitar a que tanto los usuarios domésticos como las industrias puedan acometer estas inversiones que realmente tienen unos retornos y unas amortizaciones hoy en día ya muy interesantes. ¿Euskadi tendría capacidad para más infraestructuras de este tipo? Sí, la infraestructura. Un condicionante de este tipo de proyectos es que necesitas una red de evacuación, unas líneas de distribución o de transporte, y Euskadi, la verdad que en esa parte la infraestructura es muy buena. El otro hándicap es el recurso, como he comentado antes, que hoy por hoy todavía no han bajado tantos los costes para hacer este tipo de instalaciones. A nivel domiciliario, industrial, cualquier zona del territorio, hoy en día los números son interesantes. Y bueno, eso, qué capacidad hay, y luego la orografía la que puede marcar, pero sí que todavía hay un desarrollo potencial por hacer. Sí. Digamos que todavía ni hemos empezado a caminar casi. Ha sido un paso, una zancada, pero todavía hay mucho por hacer por delante. Entiendo de ahí que estas placas se pueden instalar exclusivamente en lugares llanos, en esplanadas. Sí, cuando se quiere ir a proyectos de cierta envergadura, al final necesitas una orografía bastante plana. Sí. Luego son adaptables, proyectos más pequeños los puedes fijar en cubiertas, en otras zonas, pero sí, lo que te permite las esplanadas planas es poder instalarlos de manera óptima para sacarle el mayor jugo posible, ¿no? Como decíamos al comienzo, Ekian es el resultado del trabajo en común de el Ente Vasco de la Energía y CREAN, una empresa integrada en Corporación Mondragón. ¿Quiénes componen CREAN? CREAN viene de LKS Ingeniería, que ahora se ha denominado CREAN, y ahí pues tenemos un departamento de promoción y estructuración de proyectos que estamos pensando en cómo desarrollar otros tipos de proyectos innovadores, y después de trabajar muchos años teníamos como ese debe de cómo podemos hacer que este tipo de energías también en Euskadi empiecen a implantarse, ¿no? Y de esa manera pues nos acercamos al EVE. La verdad que el EVE acogió muy bien este proyecto y ha estado ahí participando desde el inicio. Y ha sido un poco el trabajo, pues digamos, la colaboración público-privada y con el respaldo de todas las industrias que participan en este proyecto, la cual ha impulsado y ha hecho viable este proyecto. También, como dices, estáis inmersos en otro tipo de proyectos, también con el contenido eco por detrás, como por ejemplo junto a Irizar y a Ritu, esa propuesta de implantación de bus eléctrico inteligente en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Sí, así es. Sí, también participamos en el bus inteligente de Gasteiz, en otra figura, no la misma figura, es más de ingeniería y dirección de obra y proyectos, de la parte de infraestructuras del bus eléctrico, y casualmente Irizar también participa en este proyecto de Ekian, porque quería hacer ver que no es solo, que más allá de que los autobuses que circulen en Vitoria sean eléctricos, que incluso la generación o el consumo que tengan esos autobuses venga y provenga de una fuente energética limpia y además cercana, que está justo a 20 kilómetros de la propia
Gasteiz. Claro, uno puede pensar en este tipo de recursos. El sol, evidentemente, Euskadi pues no es un lugar excesivamente soleado, y puede pensar qué es lo que están haciendo, ¿no?, en otras comunidades donde hay más sol, como por ejemplo, no sé, Andalucía, Extremadura o en el sur del estado. Sí, allí es verdad que hoy por hoy ya hay una potencia instalada, y lo que se va a instalar en los próximos años, las expectativas son muy grandes. O sea, los costes de la tecnología, como he mencionado antes, han bajado a cierto punto que al final es competitiva per se. Antes existían subvenciones, existían primas. Hoy por hoy solo compite, digamos, en el mercado, y compite muy bien. Podemos decir que junto con la eólica los costes que se obtienen son los más baratos del mercado. Entonces sí que es verdad que en Andalucía tienen más recurso solar. Es verdad que en Euskadi tenemos una ventaja, que al tener el concierto económico podemos, digamos, utilizar la fiscalidad en beneficio de la implantación de este tipo de proyectos, como existe hoy en día. Y bueno, pues digamos que esta ventaja fiscal que podemos tener, o este juego de maniobrabilidad, nos permite no llegar al mismo nivel de rentabilidad de este proyecto, pero sí que nos acercamos a ello. Entonces, lo que no tenemos, digamos, en sol, que per se estos proyectos ya son rentables, pero bueno, le da un impulso la fiscalidad existente en el País Vasco para que se puedan seguir desarrollando este tipo de iniciativas. Odey Arzaki, ingeniero de CREAN, director del proyecto Ekian, te agradecemos mucho que nos hayas atendido esta tarde en Achalde Pasa, dentro de esta semana de las infraestructuras de Onda Vasca. Es que ricasco, Odey. Y es que soy. Mirarte. Agur.